Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso ribeye steak bien rico y bien jugoso para que lo disfrutes en cualquier momento, para que enamores a esa persona especial, para que veas y disfrutes tu deporte favorito o simplemente para un antojo. No te lo pierdas. Comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando, aquí tengo este corte de carne que es un ribeye. Es un corte de carne muy suave y bien rico. Estaremos utilizando dos piezas. Utilizaremos dos rebanadas de tocino. Necesitamos espárragos, aquí tengo 10 espárragos. Utilizaremos dos ramitas de romero fresco. Necesitamos dos ramitas de tomillo fresco. Aquí tengo 2 dientes de ajo, el cual ya está finamente picado. Ocupamos una barra de mantequilla de 113 gramos, es una mantequilla que no tiene sal. Ocuparemos sal al gusto y pimienta negra recién molida o la pimienta que tú tengas en tu casa. Empezamos la preparación deshojando el tomillo, lo vamos a hacer de esta forma. Si no cuentas con tomillo puedes omitirlo, pero le da un rico sabor. Deshojamos el romero fresco, también le vamos a quitar las hojitas de esta forma. Y a continuación lo vamos a picar con el cuchillo de esta forma para que los sabores salgan de estas hierbas aromáticas y tu ribeye quede bien rico. Aquí tengo la barra de mantequilla, está a punto de pomada, o sea tiene que estar suavecita porque vamos a formar una pasta. Le vamos a agregar las hierbas aromáticas que hemos picado, le ponemos el romero y el tomillo fresco recién picadito, le agregamos 2 dientes de ajo finamente picados y mezclamos perfectamente bien. Y una vez que tenemos ya nuestra pasta lista, mira, en un papel plástico o en papel film agregamos la pasta que hemos preparado y le vamos a dar la forma que nosotros querramos. Yo la estoy haciendo de esta forma. La envolvemos, la enrollamos y la vamos a guardar en el refrigerador por unos 20 minutos. Ahora mira, al corte de carne le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Lo vamos a masajear de esta forma para que la sal y la pimienta se le quede y no se le vaya a caer. Y sazonamos nuestra carne con un poco de sal, le ponemos un poco de pimienta y este proceso lo vamos a hacer por los dos lados. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y deliciosas. Tenemos muchas recetas bien ricas para disfrutar en cualquier momento. Tenemos New York Steak, tenemos alitas mango habanero para disfrutar y pasarla de lo más rico con esa persona especial. Un buen fin de semana en familia o con los amigos para divertirse y pasar un buen rato. A continuación, mira, aquí tengo los espárragos, le vamos a cortar la colita de esta forma. Les ponemos un chorrito de aceite de oliva, sazonamos con sal y pimienta al gusto. Recuerda que la sal y la pimienta siempre va a ser al gusto y opcional. Mezclamos perfectamente para que tus espárragos queden bien ricos. Ahora mira, a continuación vamos a envolver 5 espárragos con una rebanada de tocino, lo vamos a hacer de esta forma. Si no has preparado los espárragos con tocino de esta manera, te invito a que los prepares así, salen bien ricos. Les ponemos un palillo para que el tocino no se vaya a desenvolver y lo sujetamos de esta manera. El siguiente paso que vamos a hacer, aquí tengo una charola antiadherente, ponemos el corte de carne de ribeye en la parte del medio. Y esto es opcional, puedes poner a cocer aquí los espárragos o lo puedes poner separado. Yo lo estoy poniendo junto y esto lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit y los vamos a dejar cocer por unos 10 minutos de cada lado. El otro corte que tenemos lo vamos a hacer en el sartén para que tengas dos opciones para que prepares este delicioso ribeye en tu casa y lo disfrutes con la persona que más quieres. Después de 10 minutos vamos a abrir nuestro horno y le vamos a dar vuelta al corte de carne para que se empiece a dorar de la otra parte. Le damos la vuelta de esta forma con mucho cuidado para que no te vayas a quemar. Le damos vuelta a los espárragos también para que queden bien ricos. Este ribeye lo puedes preparar para disfrutar ahora en el Super Bowl o consentir a esa persona especial ahora en San Valentín. Lo dejamos cocer por unos 5 minutos. Y después de 5 minutos le vamos a poner la pasta de mantequilla que hemos preparado. Le he cortado con un grosor de unos 10 centímetros aproximadamente.
Se la ponemos en la parte de encima y esto lo vamos a dejar cocer por unos 5 minutos más a 350 grados Fahrenheit. Y después de otros 5 minutos aquí tenemos nuestro delicioso ribeye steak, ya está bien jugosito. Ahora lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos antes de cortarlo. A continuación, mira, en un sartén de hierro tipo parrilla a fuego medio alto vamos a poner a asar el segundo corte de ribeye que tenemos. Lo vamos a dejar asar por unos 8 minutos de cada lado buscando un término 3/4. Y para que tu carne quede con buena presentación, pasando 4 minutos le vamos a dar una ligera vuelta de esta forma y así va a quedar con las marcas de la parrilla y este ribeye va a quedar bien rico. Pasando los 8 minutos le vamos a dar vuelta para que la carne se empiece a cocer del otro lado y mira nada más, este delicioso ribeye steak está quedando bien rico y es muy fácil de hacer para que lo disfrutes en tu casa. Le hacemos el mismo procedimiento, le damos una ligera vuelta y después de 8 minutos ya nuestro ribeye está listo. Lo vamos a poner en un plato y lo vamos a dejar cerca de la estufa por unos 10 minutos antes de cortarlo. Y a continuación, mira, en un sartén a fuego medio vamos a poner a derretir 2 trozos de la pasta de mantequilla que hemos hecho. Esto se lo vamos a poner encima de nuestro steak para que tenga un sabor bien rico. Una vez derretida la mantequilla, se lo puedes agregar a tu corte de carne. Y a continuación, aquí tenemos nuestras 2 piezas de ribeye. Este es el que hicimos en el sartén y este es el que hicimos en el horno. Están bien suavecitos y bien jugosos. Y aquí tenemos nuestros espárragos que están bien ricos. Les quitamos el palillo, no se te olvide quitarle el palillo. Esta receta puedes acompañarla con un buen puré de papa, con la guarnición o el acompañante que más te guste. Y cortamos nuestra carne y mira nada más el término que estábamos buscando, un término 3/4 que está bien suavecito, bien jugoso. Si a ti te gusta el término medio, déjalo unos 5 o 6 minutos por cada lado. Si te gusta el término bien cocido, déjalo unos 10 a 12 minutos de cada lado a fuego medio alto y esta carne te va a quedar bien rica. Si te ha gustado esta receta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas. Suscríbete al canal, El Sabor Latino es un canal de recetas bien ricas. Y mira nada más, este corte lo hicimos en el sartén y uy papá, qué chulada de carne. En verdad te animo a que prepares este delicioso ribeye steak en la comodidad de tu casa y disfrutes tu deporte favorito o el Super Bowl. Consientas a esa persona especial ahora en San Valentín, el Día del Amor y la Amistad o en cualquier momento. Y cortamos nuestra segunda pieza de carne que la hicimos en el horno y mira nada más, bien suavecita y jugosa. Te animo a que prepares esta receta, la disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Bueno, mis amigos y amigas, yo me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Disfruta.